¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos al Club de Prensa. Es un gusto estar con ustedes por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él le doy la bienvenida a los invitados al programa del día de hoy. En primer lugar, a Pablo Pardo, el corresponsal del diario El Mundo de España, bienvenido. Gracias. Raquel Godos, la corresponsal de EFE de España también. Y Juan Carlos Hidalgo, el analista político costarricense del Instituto Cato. Bienvenidos a los tres. Vamos a hablar primero de lo que ha dicho el presidente Trump y lo que han tratado de aclarar o reinterpretar sus abogados. El presidente Trump ayer envió una serie de tweets en donde estaba diciendo que quería que el fiscal general de los Estados Unidos, Jeff Sessions, frenara la investigación, parara la investigación que lleva adelante el fiscal especial Robert Mueller. Los abogados del presidente Trump dicen que el presidente no ha dado ninguna orden al fiscal general Jeff Sessions, que no le ha dado ninguna instrucción a el fiscal para que detenga la investigación, que simplemente está ejerciendo su derecho a la libre expresión, su derecho a la libre opinión. Ante eso, por supuesto, también la Casa Blanca, a través de su vocera Sarah Huckabee Sanders, ha respaldado y repetido básicamente lo mismo que han dicho los abogados del presidente Trump, que el presidente Trump tiene derecho a dar sus opiniones y conectarse o comunicarse directamente con los estadounidenses vía Twitter. He repetido esto muchas veces, el presidente tiene el derecho a dar su opinión. Muchos se preguntan el día de hoy, Pablo, si tiene razón la vocera de la Casa Blanca y los abogados del presidente Trump, hasta dónde están los límites del presidente Trump, o si se puede considerar esto más bien un intento de obstrucción a la justicia, un intento que sobrepasa los poderes del presidente y son una interferencia en el sistema judicial de Estados Unidos. Yo creo que esa es una de las grandes cuestiones para, digamos, en este escándalo de la trama rusa y en general en toda la presidencia de Donald Trump. Es decir, dónde empieza la obstrucción a la justicia en la práctica y dónde empieza lo que los americanos llaman como el bully pulpit, como la capacidad de presionar que tiene el presidente debido al poder institucional de su cargo. Entonces, pero esto es parte de una tendencia muy establecida de Donald Trump. Es decir, si Donald Trump quiere que Jeff Sessions deje de recusarse en la investigación de Mueller, se lo puede ordenar o puede cesar a Sessions. Pero Trump no lo hace. Es decir, es como cuando Trump de pronto dice, resulta que los demócratas espiaban mi campaña. Usted es el presidente. Si los demócratas espiaban su campaña, instruye al FBI o a las fuerzas de seguridad para que investiguen eso. Los demócratas trajeron a 3 millones de inmigrantes indocumentados latinoamericanos, los metieron en autobuses y los llevaron a votar. Bueno, pues usted es el presidente, es decir, eso lo puede hacer un ciudadano privado, normal, quejarse en Twitter, pero si usted es el presidente y eso ha sucedido, usted está consintiendo un delito, literalmente. Usted tiene que instruir a la policía para que investiguen eso y para que detengan eso. Entonces, digamos, forma parte, digamos, de esta estrategia de campaña permanente de minar la confianza en las instituciones, de minar la confianza en el Estado, que Donald Trump es un maestro en esto, digamos, en crear todo tipo de teorías conspiratorias que circulan, etcétera, y crear, digamos, el caldo de cultivo, si no para adoptar una política, sí para que su popularidad entre su base siga fuerte. Es decir, Sessions es un político que ha demostrado una lealtad absoluta a Trump en prácticamente todo, particularmente en meter a niños en jaulas, por ejemplo, es algo que Sessions ha hecho y en lo que ha jugado un papel muy importante. Ahora mismo está en una especie de cruzada para garantizar la libertad religiosa de los cristianos en Estados Unidos, que yo no sabía que los cristianos en Estados Unidos están como en Roma, al parecer los echan a los leones para que se los coman. Y es decir, si Trump no está contento con él, pues Trump o tiene que cesarle o tiene que hacer algo, pero lo que no puede es salir en Twitter como un niño pequeño en una rabieta o como los fans de Elon Musk cuando lo critico en el periódico, que salen en Twitter enfadadísimos conmigo pero sin dar ninguna razón.
Raquel, otra de las cosas que ha dicho uno de los abogados del presidente Trump, Rudolph Giuliani, el día de ayer, es que el presidente tiene derecho a ejercer efectivamente su libertad de expresión, pero además él ha dicho que los tweets del presidente no se podrían usar en un eventual caso de obstrucción a la justicia, que es algo que también se está debatiendo porque el fiscal especial Robert Mueller está recopilando todo, incluyendo los tweets y los mensajes y las comunicaciones del presidente. ¿Tendría la posibilidad... ¿Tendría algunas restricciones, perdón, el fiscal especial de incluir los tweets del presidente como parte de esta investigación? Hay que recordar a la audiencia que son dos cosas las que el fiscal perdón, tiene que probar. Primero, la obstrucción a la justicia y lo otro, si es que hubo colusión para cometer los crímenes de los que potencialmente se le acusaría al entorno del presidente, si es que efectivamente se comprueba que hubo una interferencia de Rusia con gente de la campaña del presidente Donald Trump en las elecciones del 2016. ¿Se puede o no se puede incluir los tweets? Bueno, es algo que están evaluando porque se trata de una cuestión nueva, ¿no? Si hablamos de precedentes jurídicos, hace poco, bueno, se estaba debatiendo también el tema de los tweets por unos tweets que había emitido Sarah Huckabee Sanders, y había quien decía que al emitirse esos tweets desde una cuenta oficial de la Casa Blanca podían ser procesados porque no podía hacer, digamos, apología de una idea o una defensa de algo concreto o un ataque desde una cuenta oficial, perdón. En este caso, Trump utiliza la cuenta privada de él para hacer todos estos ataques. Es algo que jurídicamente no sé hasta qué punto puede ser considerado o no, pero lo que es cierto es que él utiliza esa cuenta de Twitter para dirigirse a la población, como si se pusiese en el atril de la sala de prensa de la Casa Blanca y hablara a la gente, ¿no? Entonces, creo que a nivel jurídico me imagino que tiene una amplitud, o sea, un margen de actuación el señor Mueller a ese respecto, porque al fin y al cabo es el presidente de Estados Unidos. No es que esté mandando mensajes secretos a ese respecto, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, por no mencionar el tema de del servidor privado de los mails de Hillary Clinton, que dio que hablar durante meses y meses y al final sí fue objeto de escrutinio. Por otra parte, yo creo que es muy interesante, ayer sacaba ABC una exclusiva diciendo que toda esta tormenta de tweets que sacó ayer Trump por la mañana, pataleando, como decía Pablo, respondían a la reacción del presidente a la certeza de que Mueller lo quiere investigar por obstrucción a la justicia y de que lo quiere interrogar sobre ese asunto. Trump y Mueller han estado negociando, la Casa Blanca con la investigación especial han estado negociando sobre cómo llevar a cabo esa investigación. Mueller parece bastante empeñado en ella. Y a Trump le preocupa más el tema de la obstrucción a la justicia que el tema de la colusión rusa, con lo cual debe ser que algo ha hecho, porque es bastante descuidado con otras cosas, ¿no? Parece no importarle y le resta peso, pero el tema de la obstrucción a la justicia le cuesta un poquito más. Yo creo que también mira un poco al caso Nixon y le recuerdan ciertas reminiscencias y le da miedo. Y creo que por ahí es Mueller quien quiere afinar más porque cree que tiene más evidencias y por lo menos evidencias evidentes de que esto es así. De hecho, nos las hace públicas, ¿no? Lo de ayer con Sessions fue una muestra más. Sí, efectivamente sobre eso le quería preguntar, Juan Carlos, porque la cadena ABC aparentemente tendría información de que el fiscal especial le ha enviado un nuevo cuadernillo de condiciones y términos bajo los cuales el presidente y su equipo de abogados accederían a una posible entrevista con el presidente Trump en una fecha no determinada. El asunto es que una de las preguntas serían por escrito y otras serían orales. Ya están tratando de ver qué es lo que se hace oralmente, de manera verbal, en un encuentro personal con el presidente y qué cosa es vía escrita. Todavía no queda claro, no sabemos cuáles son los términos ni a qué es lo que va a acceder el presidente de los Estados Unidos. Yo le pregunto, ¿usted cree que nos estamos acercando, debido a que ya están en tratativas de ver en qué condiciones se sentaría el presidente con el equipo del fiscal Mueller, ¿estamos ya acercándonos a la recta final de la investigación o no necesariamente? De los pocos consensos que se pueden encontrar en Washington entre republicanos y demócratas es de que esta investigación debería terminar bastante antes de las elecciones de medio periodo. Al menos eso es lo que yo he podido ver de declaraciones que han dado miembros de los diferentes comités en el Congreso que están también viendo el tema de la investigación rusa, de la interferencia rusa en las elecciones. Así que
creo yo que podría ser que ojalá que en agosto se cierre esto, de tal forma que podamos tener un panorama más claro de cara al primer martes de noviembre. Sobre el tema de la entrevista, del interrogatorio, ciertamente es una trampa para Trump. Supuestamente Trump está muy interesado en ser interrogado o contestar estas preguntas, porque no se está utilizando el término interrogado, contestar estas preguntas del investigador Mueller, del fiscal especial. Sin embargo, sus abogados no, porque saben que están tratando con un mentiroso en serie y que cualquier mentira que diga bajo juramento en este cuestionario va a ser utilizado para abrirle un caso por perjurio. Y eso entonces claramente es una trampa ahí muy evidente que los abogados quieren evitar. Al parecer que el mismo Trump está muy interesado en contestar esas preguntas. Raquel tiene razón, él parece más preocupado por el tema de la obstrucción de justicia que por la colusión. Eso daría paso a creer de que tal vez no hubo colusión. Sí sería un poco exagerado, creo yo, si se presenta un caso de obstrucción de justicia a partir de unos tweets. Y eso el presidente lo sabe, eso Trump lo sabe. Por eso es que incurre en estos tweets que son bastante irresponsables. También bien dice Pablo, el hecho de que si él quiere acabar con esta investigación, puede ordenarle mañana, no a Sessions, sino a Rod Rosenstein, el segundo al mando del Departamento de Justicia, que acabe con la investigación, lo cual probablemente generaría una cadena de eventos que terminarían en incluso un juicio político en el Congreso. Así que él sabe cómo manipular ciertas cosas. Estos tweets claramente tienen una finalidad que no es que se acabe la investigación, sino es crearle un mal ambiente a la misma, tal vez en preparación para lo que él ve como ya un escenario de cierre que se está materializando en las próximas semanas. Sí, Raquel, ¿usted quería agregar algo al respecto? Bueno, un dato sobre lo de que es un mentiroso en serie. Ayer creo que superó las 5.000 mentiras en 500 días de mandato, según el Washington Post, lo que cifra en 100 mentiras diarias, que no está nada mal. Incluyendo feriados. Incluyendo feriados. El Washington Post dice que quiere reducir el número, que el fiscal especial ha ofrecido reducir el número de preguntas para que el equipo de Trump lo considere y se sienta en algún momento. ¿Cree usted que será posible, Pablo, que al final el presidente acceda a sentarse con el fiscal Mueller? Es imposible saberlo. O sea, yo no tengo ni idea. Yo sí que creo que probablemente sí. Y además yo creo que la investigación de Mueller va a durar más y va a continuar más allá de las elecciones al Congreso. Hay muchísimos frentes que siguen abiertos y además hay otra investigación que está llevando a cabo la Fiscalía de Nueva York, que es también vinculada a la trama rusa, pero que es independiente de esta. Que además ahí, por ejemplo, Trump sí que no puede paralizar esa investigación, porque la llevan a cabo las autoridades del Estado, no es un fiscal federal o no depende de las autoridades federales. Yo creo que va a seguir durante bastante tiempo toda esta investigación. Y desde luego yo creo que finalmente es prácticamente seguro, pienso yo, que Trump tenga que dar algún tipo de explicaciones a Mueller con algún tipo de cuestionario o algo, pero creo que va a requerir muchísima negociación y sobre todo, como comentaba Juan Carlos, que los abogados de Trump van a intentar controlar a Trump lo más posible, porque Trump en sus juicios anteriores, en sus declaraciones anteriores ante la justicia, normalmente él, que dice que es una de las personas con mejor memoria del mundo, pues lo ha dicho, esto es literal, y esto no cuenta entre las 5.000 mentiras, es cierto. Han contado la memoria de 6.000 millones de personas y Trump está entre los 10 que más. Claro. Normalmente cuando tiene que prestar declaración en un juicio no se acuerda de nada. Entonces eso también puede ser negativo, declarar un juicio. No lo sé, en España tuvimos el caso de una princesa que también creo que contestó como que no se acordaba a 350 preguntas que le hizo un juez, una cosa así. A lo mejor o sea que hay ciertos antecedentes en el mundo. Hay ciertos antecedentes en el mundo de que la gente con poder sufre ataques de amnesia cuando se les pone delante de un juez. Juan Carlos. Bueno, no olvidemos de que Bill Clinton fue sometido a juicio político no por su romance con Mónica Lewinsky, si se le puede llamar romance, sino por haber mentido bajo juramento
al respecto. Entonces, claramente estos interrogatorios o estos cuestionarios son trampas vivientes y no culpo a los abogados de Donald Trump de estar recomendándole o por lo menos tratando de evitar lo máximo posible que haya un cara a cara entre él y el presidente, y Mueller. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al programa para hablar ahora de una noticia que aparece en varios medios el día de hoy y tiene que ver con la decisión de un juez federal, Pablo, de la ciudad de Seattle, en el estado de Washington, que ha bloqueado la publicación de unos manuales para dar instrucciones a través del internet sobre cómo imprimir pistolas en tercera dimensión. Las personas que tienen esas impresoras lo podrían hacer, pero necesitan esas instrucciones, necesitan tener ese software. Este fallo del juez Robert Lasnik de la Corte Federal de Seattle dice que la publicación de esos manuales para las pistolas de tercera dimensión pueden ser riesgosas, promueven, dice él, o suponen un probable daño irreparable. Y está en contra de lo que dice la organización que promueve la impresión de estas pistolas, que es una organización con el nombre de Defense Distributed. Llama mucho la atención este caso porque Cody Wilson, que es el fundador de esta empresa, Defense Distributed, que es la organización que promueve la impresión de estas pistolas de tercera dimensión, dice que lo que se trata en realidad es un caso en donde le estarían restringiendo su libertad de expresión. Él utiliza el argumento otra vez, hace un momento estábamos hablando del derecho a la libre expresión en Estados Unidos y ahora estamos hablando de otro caso completamente distinto donde uno de los involucrados, que es el que promueve la impresión de estas pistolas, dice que en realidad le están recortando la libertad de expresión, que él tiene derecho al ejercicio de su primera enmienda. ¿Ese es el caso o las pistolas realmente representan un peligro para el público? Bueno, es un caso interesante porque sí, efectivamente, la idea es que digamos que los programas informáticos son un lenguaje y que por consiguiente al limitar su diseminación estás controlando la libertad de expresión. A mí me gustaría saber si alguien pone los planos de la bomba atómica y se los manda al gobierno de Irán y al gobierno de Corea del Norte, si la Asociación Nacional del Rifle y Donald Trump estarían también satisfechos con eso, porque es una forma de libertad de expresión. Un plano o una fórmula matemática puede ser también una forma de libertad de expresión. Entonces, bueno, a mí me parece que es un poco retorcer la justicia. Este hombre, Cody Wilson. Sí, Wilson, que es un texano de 30 años que se define como un anarquista de principios, es lo que se llama en Estados Unidos un anarcoliberal, digamos, ¿no? que defiende que el Estado no tenga, digamos, más o menos la abolición del Estado. Lleva peleando por esto pues como hace 8 años, una cosa así, digamos. Entonces es una lucha muy larga, muy potente, que yo de nuevo vuelvo a decir lo mismo, es decir, se trata de libertad de expresión, por favor que pongan en internet los planos de la bomba atómica o de cómo hacer un mortero para ir a saludar a mi casero o una cosa así, porque eso puede ser mucho más eficaz. Vamos, yo creo que es una excusa bastante pobre. Además hay que tener en cuenta otra cosa, al colocar esto en internet, lo estás colocando no solo para Estados Unidos, sino para todo el mundo. Con lo cual estás facilitando que todo el mundo, es decir, que un niño de 6 años, pues no sé, en cualquier parte del mundo se pueda hacer una pistola de plástico con una impresora en 3D. Hay que tener en cuenta también una cosa. En Estados Unidos ahora mismo la impresora en 3D más barata debe costar unos $500. Tú puedes comprar en una feria de armas sin ningún tipo de papeles, sin nada, una pistola por 50, 60, $70. Lo digo porque yo he hecho la prueba. Y no te exigen ningún tipo de documentación, con lo cual resulta más barato comprarte una pistola como Dios manda para pegarle un tiro al vecino que descargártela en internet. Y finalmente las pistolas o las armas, porque también son ametralladoras, no estamos solamente hablando de pistolas. Las ametralladoras o las armas semiautomáticas que se descargan, o sea, que se pueden hacer por medio de estas impresoras 3D, de las que hay unas 300.000 en Estados Unidos, parece que no sirven para matar a mucha gente, porque como digamos que no son de fabricación profesional, pues al cabo de unos pocos disparos empiezan a perder efectividad, etcétera, con lo cual el señor Williams, creo que se llama, pues digamos que
no promueve excesivamente el uso de las armas de fuego. Y finalmente hay otra cosa que en Estados Unidos poca gente sabe. En Estados Unidos es legal fabricarte tu propia arma de fuego sin darle explicaciones a nadie. Con lo cual, digamos que yo creo que es un paso más en el amor que tiene este país por las armas de fuego, pero no creo que sea como... Es un reflejo de la opinión o de la situación de la sociedad de Estados Unidos en este sentido. Raquel, Estados Unidos es uno de los países con las tasas más altas por violencia con armas de fuego en el mundo, y hemos visto cómo los años han pasado y las matanzas en las escuelas públicas continúan ocurriendo. Parkland es el ejemplo más reciente de una masacre en una escuela pública, y sin embargo hay personas que promueven este tipo de impresión de armas en los Estados Unidos. 20 estados, fiscales de 20 estados han apoyado la demanda que fue presentada por 8 estados y el Distrito de Columbia para frenar precisamente la distribución. ¿Qué cree usted que va a pasar y si tiene razón o no él en decir que este es el derecho a su libre expresión a través de la impresión de estas armas? Bueno, me temo que a nivel judicial, si esto termina en manos de la Corte Suprema, muy probablemente fallen a favor de la emisión de los manuales, porque la Corte Suprema se está yendo hacia la derecha cada vez con más peso, y suelen fallar bastante a favor de estos temas cuando se vincula la libertad de algo, ¿no? Pero de todas formas creo que uno de los aspectos fundamentales de esto, que a mí es lo que más miedo me da, es que alguien pueda fabricarse un arma. Bueno, yo ayer estuve buscando impresoras 3D online y están algo más baratas, están como por unos $300, pero lo que más me preocupa es... quería saber con alguien. Quería saber cuál es el coste, ¿no?, de llegar a ese arma que puede funcionar más o menos en el tiempo, puede ser más o menos obsoleta, pero que, por ejemplo, es muy útil para esconderla en un bolso cuando no se puede detectar porque no lleva metal, y puedes realizar un atentado o un tiroteo. Por lo menos te sirve para una ocasión de manera efectiva si alguien tiene las intenciones de atentar contra alguien, ¿no? En una oficina pública, en un avión. Hay aeropuertos en los que el flujo de pasajeros es tan alto que los screenings de las bolsas de seguridad tampoco son tantos. En fin, hay un montón de lecturas alrededor. A mí me parece peligroso en ese sentido, y en segundo lugar lo que me parece curioso es que los fabricantes de armas no se hayan levantado en armas, porque si esto... porque les quitan el negocio. Claro, si esto se desarrolla más, y me imagino que en unos años la capacidad de estas impresoras de producir algo mucho más duradero y mucho más eficaz, mucho más refinado, avanzará y será toda una competencia para esta gente, ¿no? Por no decir que, claro, un arma pesa muchísimo, las armas estas de plástico son mucho más ligeras, son mucho más fáciles de esconder, en fin, tiene una cantidad de ventajas para la maledicencia que son evidentes, ¿no? Con lo cual no sé qué tienen que decir esta gente que defiende las armas, pero que sobre todo defiende el negocio de las armas. ¿Cuál es su opinión, Juan Carlos? Bueno, aquí varios aristas, varios frentes. Sin duda es un caso que va a ser muy interesante desde la perspectiva de la primera enmienda de Estados Unidos. La primera enmienda tiene una larga historia de ser defendida en situaciones in extremis. Recuerdo el famoso caso del partido nazi estadounidense, y cuando quiso hacer una marcha por un pueblito de Illinois, que era el pueblito con la mayor cantidad de sobrevivientes del Holocausto en Estados Unidos. Inicialmente las autoridades de ese pueblo prohibieron al partido nazi hacer esa marcha, y eventualmente el partido nazi llevó esto a la Corte Suprema. La Corte Suprema falló a favor del partido nazi en las bases de que es libertad de expresión y no se puede restringir. Así que hay una larga historia, ¿verdad?, de cómo la primera enmienda es uno de los pilares de este país, y se defiende en todas las instancias. Ahora bien, no es una libertad irrestricta. Usted no puede gritar fuego en un teatro. Hay ciertos límites, entonces será interesante ver si esto es uno de esos límites por cuestiones de seguridad pública, en donde se restringe la libertad de expresión. Después, el tema de la peligrosidad de estas armas, sin duda alguna representan un reto, por lo que ya han hablado. No es un arma que se podría utilizar para tiroteos masivos, pero sí es un arma que se puede utilizar para algún tipo de atentado en un avión o algo demás. Ahora bien, si bien el arma no activaría un detector de metales, las balas sí. Entonces no es que tampoco se puede presentar un escenario donde estas
al menos que se utilicen balas no sé si hay, pues Pablo, balas que no sean de metal, ¿verdad? Entonces, también su capacidad de hacer daño en esos escenarios es limitada, pero aún así sí se puede ver el hecho de que no tengan trazabilidad. Eso es algo importante, que sin duda alguna supone un reto para las autoridades, y efectivamente que puedan ser camufladas de una mejor manera. Yo soy un creyente en la segunda enmienda, yo soy un creyente en el derecho a portar armas de manera responsable para propósitos de autodefensa. Sin duda alguna, en este caso, con las armas impresas en 3D, fallaría a favor de la seguridad, y estaría dispuesto a oír argumentos a favor de permitir este tipo de tecnología de diseminarse. Lo cierto es que por más que este juez bloquee esto, eventualmente esto va a salir a la web. O sea, en la web se puede conseguir absolutamente todo. Me llama la atención, sí, que este muchacho de 30 años, siendo anarquista, haya sido tan respetuoso de la ley, porque pudiendo haber publicado esto, a pesar de lo que han mandado las autoridades, se ha resistido a hacerlo, cumpliendo con el mandato de los jueces. Bueno, es que él lo colgó en internet y las autoridades lo obligaron a retirarlo, y después se inició el proceso legal con un grupo que defiende las armas. Yo solamente en esto de la defensa de la libertad de expresión, yo creo que es una cuestión bastante elástica, ¿no? En algunos casos. Y me viene ahora, por ejemplo, a la mente el hecho de que en Estados Unidos, por sentencia de la Corte Suprema, la pornografía es libertad de expresión, sí, mientras que la prostitución está prohibida, con lo cual indica que alguien puede cobrar por tener sexo siempre y cuando lo grabe en vídeo y lo ponga en internet. Lo cual, es decir, la libertad de expresión puede ser un concepto todavía más maleable que una pistola de plástico en una impresora 3D. Es interesante porque, bueno, nuevamente, el tema de la libertad de expresión ha dado paso también a la gran controversia sobre el financiamiento de campañas. Aquí la Corte Suprema, en ese fallo, que fue muy controversial, determinó que los individuos y las empresas y los sindicatos tienen derecho a financiar candidatos como parte de su libertad de expresión. Y eso, por supuesto, que abrió las puertas entonces para el financiamiento corporativo, el financiamiento de grupos de presión a candidatos particulares, ¿verdad? Es así como el 90% de las donaciones políticas en Estados Unidos las hacen como 100 personas, ¿no? O 100 instituciones. En otros países eso se llama corrupción, ¿no? Sí, pero si se legaliza, ya no es corrupción. Sí. Que es el caso de Estados Unidos. Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos al Club de Prensa para hablar de una crónica que aparece publicada el día de hoy en el diario El Mundo de España, en su periódico, que usted ha escrito, Pablo Pardo, y tiene que ver con Elon Musk, el creador y fundador de Tesla, la compañía de fabricantes de autos eléctricos. El título de la crónica es El loco broncas de Tesla. Usted ya nos explicará por qué. Y describe a Musk, la personalidad de este excéntrico empresario estadounidense. Entre otras cosas, usted cuenta que Elon Musk ha tenido que dormir en el suelo, en la única fábrica que tiene Tesla, para supervisar el ritmo de fabricación de los coches eléctricos. Que usa su cuenta de Twitter para asegurar que hay unos poderes ocultos que están atacando a Tesla porque quieren mantener la dependencia de la tierra de los combustibles fósiles. Usted señala que algunos imperios tecnológicos que él ha construido, por ejemplo, PayPal por Internet, que es este sistema para poder pagar a través del Internet, o que SpaceX, que es la compañía privada aeroespacial, le ha ido bien, pero que en muchos casos, en algunos de estos casos, él vive de ciertos subsidios del gobierno, de ciertos incentivos que da el gobierno. ¿Por qué elige hacer esta crónica? ¿Por qué elige este personaje? ¿Y qué quiere decir este título? Bueno, el título es una expresión muy española. Broncas es alguien que es pendenciero. El título me lo pusieron en Madrid, vamos. Y bueno, fundamentalmente la he hecho porque Elon Musk, sobre todo en el último año y medio, está teniendo una presencia en Twitter que recuerda a la de Donald Trump. Es decir, está todo el día en Twitter y está todo el día además metiéndose en peleas con gente, contestando a gente, atacando a gente, es decir, está muy enloquecido. Hace como 3 meses, cuando Tesla presentó sus últimos resultados, en lo que es una teleconferencia que es habitual cuando una gran empresa presenta resultados, un
un analista le hizo una pregunta y Musk contestó diciendo que esa pregunta era bonehead, que es como una tontería, una estupidez, y colgó. Y bueno, de hecho, ayer cuando Tesla volvió a presentar resultados, Tesla volvió a batir sus propios récords de pérdidas, porque Tesla en 15 años no ha ganado nunca jamás dinero. Musk pidió perdón, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es un poco un análisis de la personalidad online de Musk. Un tipo que cuando un experto, por ejemplo, en transporte y en urbanismo le dijo que sus planes para construir sistemas de transporte en realidad daban mucha prioridad a los automóviles, etcétera, le contestó en Twitter acusándole vamos, llamándole imbécil de todo, que acusado de ser a uno de los rescatadores de los niños atrapados en una cueva en Tailandia hace 2 o 3 semanas. Uno que criticó su idea de crear un mini submarino para ir a rescatar a los niños, le llamó pederasta al tipo este, que después lo tuvo que retirar cuando este amenazó con emprender acciones legales. Es decir, es una persona que está completamente enloquecida, digamos, en Twitter y buscando pelea constantemente. Y luego el hecho fundamental de Tesla es que es una empresa que tiene 15 años, que vende sus coches fundamentalmente porque hay muchos subsidios a la compra de coches eléctricos, y es una empresa que nunca jamás ha ganado dinero en 15 años, que no va camino de ganar dinero, y es una empresa que, digamos, siempre vende expectativas y nunca jamás vende coches. Es decir, Tesla vende expectativas, pero no vende coches. No logra alcanzar sus sistemas sus propios objetivos de producción nunca. Por ejemplo, hace 2 semanas fue muy popular la idea de Tesla anuncia que construirá una fábrica en China, cuando en un momento de tensiones comerciales entre Estados Unidos y China. Bien, Elon Musk anuncia que Tesla construirá una fábrica en China, y al puro estilo de Elon Musk, que Tesla solo tiene una fábrica y no es suya, es una fábrica que era mitad Toyota y mitad General Motors y está alquilada. Elon Musk no había pedido permisos en China, no había solicitado abrir una fábrica. Es decir, es como si yo ahora mismo digo que voy a abrir una fábrica en China. Bueno, pues cada uno puede decir lo que quiera. Entonces, digamos que es un personaje muy curioso, porque digamos que vende humo, sobre todo en Tesla, digamos, no en SpaceX o en PayPal, pero en el caso de Tesla sí que vende humo. Y además es una cosa que esto no lo comento en el artículo, pero los fundadores de PayPal son lo que se llama la mafia de PayPal, y todos han acabado multimillonarios y con serias necesidades de tratamiento. Uno de ellos es Peter Thiel, que es es un anarcoliberal pro Donald Trump, pero que también tiene una empresa que se llama Palantir de Big Data, de manejo de información masiva, para ser un anarcoliberal, prácticamente el único cliente de Palantir es la CIA, es decir, es el gobierno de Estados Unidos. A mí estos anarcoliberales que su único cliente es el gobierno me gustan mucho. Entonces está Pierre Omidyar, que se ha dedicado a crear medios de comunicación uno tras otro. Es decir, son gente toda ella bastante idiosincrática y bastante compleja. Y en el caso de Musk, pues bueno, lo único que estamos esperando es que algún día Tesla gane dinero. Bueno, cambio de tema ahora para dejar un poco el tema de los autos eléctricos, para pasar al tema de la libertad de expresión. Raquel, el Economist tiene un artículo que habla sobre dónde son los países donde peor está la libertad de expresión y el ejercicio de la prensa independiente, y la situación más crítica para los periodistas que ejercen su profesión. La libertad de prensa pasa por su peor momento en una década, dice el Economist, según datos que tiene de Freedom House, que asegura que es el peor momento en 13 años. Según el Comité de Protección de Periodistas, el número de periodistas encarcelados está al nivel más alto desde 1990. Los peores países para ejercer la profesión en América Latina, Venezuela y Nicaragua. En el resto del mundo está Tunisia, en el mapa que tiene de Economist, Turquía, Afganistán y Rusia. Y tiene las siguientes frases el artículo de Economist sobre Rusia. Dice: Vladimir Putin ataca y controla a los medios, es el peor deterioro para la prensa, igual como ocurre con hombres fuertes como Daniel Ortega en Nicaragua y Víctor Orbán en Hungría. También se refiere, por supuesto, a la situación de Myanmar y en Afganistán, que son lugares donde los periodistas no pueden cubrir información.
¿Qué rescata usted de este informe y si es cierto que estamos en la etapa más difícil para el cubrimiento de información en el mundo, como lo señala The Economist? Pues probablemente de las décadas recientes sí. Creo que están convergiendo varias fuerzas que juegan mucho en nuestra contra. Uno es la crisis del sector. Todavía no sabemos muy bien de qué va esto. El otro día en esta mesa Pablo daba unas cifras sobre cuántos periodistas han perdido su trabajo en los últimos años, que cuadruplicaban casi la de los mineros subsidiados en el cinturón de acero de Estados Unidos, con lo cual el problema yo creo que en muchos casos, y agradezco que saquemos este tema, es que ¿quién habla de nosotros mismos, ¿no? ¿Quién vigila al vigilante? Nadie reivindica nuestra propia precariedad y cuando alguien intenta hacerlo parece que está loco como Elon Musk. Entonces, creo que es algo muy, muy peligroso. En otra parte del análisis está evidentemente nuestro amigo Donald Trump, que está haciendo una campaña global, universal contra la prensa y que nos desprestigia aquí y en Huelva o en un pueblo de Perú. Todo el mundo escucha a este señor y todo el mundo se cree que todos mentimos sistemáticamente, con lo cual es una campaña gratuita, pero que a la vez, si la valoráramos en términos publicitarios, sería millonaria en contra de la prensa. Somos uno de los objetos de vilipendio más golpeados del mundo diariamente por la persona más poderosa del mundo, imagínense. Y creo que sí, evidentemente estamos pasando por un momento muy grave. La manera en la que yo creo que nosotros podemos contrarrestar esta situación es desde un trabajo propio, ¿no? Intentando pelearnos con nuestros editores todos los días para sacar cosas que hagan que el periodismo se dignifique, no dándole pábulo o argumentos al propio Donald Trump y a sus acólitos que le imitan, porque además esto crea copy-paste y hay muchos otros políticos y líderes que empiezan a sumarse a ese carro que es muy peligroso. Y hay que recordar que el periodismo forma parte de una democracia sana. Sin periodismo no hay democracia. Y bueno, me llamaba la atención también, hay que recordar que México es un país en el que los periodistas sufren muchísimo, es uno de los países con más índice de periodistas asesinados. Y esa gente se juega la vida para contar las cosas que están ocurriendo porque creen que así van a ofrecer a la sociedad una vida mejor, ¿no? Por destapar todos esos abusos de poder que existen. Suena romántico, muchos nos metimos a esto por eso, no necesariamente hacemos periodismo de investigación todos, pero sí que intentamos, por lo menos ahora, y esto se lleva cada vez más, y yo cada vez estoy más obsesionada con eso, ahora en vez de contar nos tenemos que dedicar a desmentir. Y creo que es una tarea nueva, sorprendente, pero muy necesaria. Juan Carlos. Sí, ese artículo de The Economist destaca a mi país, Costa Rica, como un oasis de libertad de prensa en las Américas, uno de los pocos países en la región que al parecer donde existe un ambiente de respeto al periodismo, a los medios de comunicación, lo cual me pone en una posición un poco extraña porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿verdad? Entonces uno como que da por descontado esto, pero luego uno lee este reportaje y ve que efectivamente no solo es algo extraño, sino que es algo que se está perdiendo en muchos países. Sí es cierto que el periodismo tiene sus grandes retos, los ataques constantes que recibe por parte de los gobiernos alrededor del mundo, no solo también de los gobiernos, sino también de actores privados. En el caso de México, la mayor amenaza al periodismo no viene del gobierno, aunque el gobierno tampoco es un gobierno como que tiene un récord muy bueno en materia de respeto a la libertad de prensa, pero proviene de los carteles y el crimen organizado que ha lanzado esta campaña de asesinatos a periodistas. También está el gran reto desde el fake news ahora, ¿verdad? La relativización de la verdad, al punto que mucha gente ya no cree lo que publica la prensa, precisamente porque se ha empoderado este mensaje de que la verdad es relativa, de que los medios mienten y que cualquier cosa que salga en la web se puede interpretar de diferentes maneras. Pero sin duda alguna, la libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Hablábamos antes de la primera enmienda. Aquí en Estados Unidos la primera enmienda es la que defiende, ¿verdad?,
la libertad de los medios de comunicación. De hecho, el Museum, que es el museo de los medios de comunicación, tiene en su fachada impresa la primera enmienda en piedra, porque precisamente es mejor, yo creo, fallar en favor de los excesos que pueda tener de la libertad de expresión y la libertad de prensa que el escenario contrario, que es un escenario en donde los medios de comunicación estén constantemente bajo acecho de diferentes actores, pero principalmente del poder político. Sí, Raquel estaba recordando muy bien la cifra. Yo estaba mirando, solamente hasta México, en lo que va del 2008, han muerto 6 periodistas y en julio murieron otros también. O sea que es una cifra que vale muy lamentablemente la pena de resaltar. Hacemos un corte y ya regresamos a la pausa. ¿Qué tal? Volvemos al último segmento del Club de Prensa para hablar ahora de robótica y robots. Hay un robot Landroid que tiene un sistema que está diseñado que le permite doblar la ropa, hacer la lavandería y con eso descarga algunas de las tareas de la casa, del hogar. El robot, este software ha sido fabricado o diseñado por la Universidad de California, por Berkeley y por una compañía que se llama Rhythm Robotics. ¿Se va a acabar la lavandería, las lavadoras y va a ser un robot el que nos hace todos los trabajos en la casa que no nos gusta hacer o no? Sería maravilloso. Bueno, es decir, como en todos estos casos, para las empresas de lavandería, etcétera, sería un problema. Para la gente que trabaja en esas empresas sería un problema. Pero yo he visto estadísticas, no sé si son fiables o no, que dicen que la creación o la invención de las lavadoras en los años 50 y 60, cuando se generalizaron, y 70 también, permitieron a las mujeres, digamos, ahorrar o quitarse de encima entre 5 y 10 horas de trabajo semanal, que probablemente fueran, yo creo que en algunos casos más, porque las familias eran más numerosas entonces. En cualquier caso, bueno, yo espero que sí, y espero que pronto, porque es algo que yo detesto. Yo he visto el video, cómo funciona el robot, y es lentísimo. Uno de los robots demora 15 minutos en hacer todo el doblado. No vale la pena, ¿no? O sea, mejor para eso lo hace uno mismo. ¿Qué le parece a usted, Raquel? Bueno, yo creo que todo este tipo de mecanismos que ayudan al trabajo doméstico diario van encaminados a ayudarnos más a nosotras, sobre todo porque al final la mujer es quien tiene todavía más el peso del hogar, desafortunadamente, a poder liberarnos y hacer ciertas cuestiones. Este robot que sale ahora, que salía en pantalla, es muy lento, pero yo he visto otras máquinas que lo que hacen es recoger las camisetas y te las van metiendo, solamente doblan camisetas, pero las doblan como si fueran prácticamente carpetas de folios. O sea, aquello es tan perfecto que a uno le da como pena sacar la ropa para ponerse. Porque está perfecto. Pero es verdad que ayudan en muchas cuestiones. El otro día hablaba con un amigo también sobre una especie de armarios que te planchan la ropa una vez que uno los cuelga la ropa húmeda, entonces te la plancha dentro del armario y sale como si fuera un artefacto de Harry Potter prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que son avances necesarios y que ayudan sobre todo a la independencia de la mujer. También hay que recordar que es muy preocupante también la robotización de las tareas en una cuestión, digamos, económica, porque va a reducir el empleo en cifras astronómicas y va a ser peligroso. También hay muchas mujeres que viven de la limpieza del hogar, ¿no? Y de los hoteles y de grandes empresas. Vamos a ver hasta dónde se desarrolla esto, pero yo creo que todos tendremos alguna especie de aparato de este tipo no tardando, como estos robots que limpian el suelo, que cada vez son más comunes. O Alexa. Sí, estos altavoces, ¿no?, con los que uno puede hablar, ¿verdad? 30 segundos, Juan Carlos. Sí, yo no necesariamente siento que la necesidad mía particular sea un robot que lave la ropa. Aquí lavar la ropa en Estados Unidos es facilísimo. Uno tira la cuestión a la lavadora, después la pone en la secadora. Siempre uso camisas de no planchado, entonces así como salen se guindan y ya. O sea, lo que sí me gustaría es un robot que limpie las necesidades de la gata, ¿verdad? Eso es algo que sí me fastidia todas las semanas, tener que andar limpiando la caja de la gata. Y no he visto todavía robots que hagan eso. Un gato mecánico. En 2 segundos. Les agradecemos mucho a los invitados del programa del día de hoy y a ustedes por su sintonía. Pablo Pardo, del diario El Mundo de España, Raquel Godos, de la Agencia Española de Noticias EFE, y por supuesto Juan Carlos Hidalgo, del Instituto Cato. Muchas gracias a ustedes, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un buen día.